Muy buenas noches para todos. Bueno, una alegría nuevamente. Esta ya es nuestra cuarta noche. Aún nos quedan dos más y como verán, cada día vamos poniendo una piecita más en el rompecabezas, ¿verdad? No olviden anotar las preguntas que puedan ir teniendo, de modo que em, mañana o el último día podamos disponer de un espacio para poder contestarlas si es que las hubiera. En general, ya para cuando se llega al final, no hay muchas o hay algunas que son muy difíciles de contestar, una de dos. Bueno, ayer hablábamos acerca del tema ¿pueden enfermarnos los pensamientos? Y estaba también bajo el mismo a modo de título para el mismo día, ¿de dónde provienen los pensamientos? Y habíamos analizado solamente uno o dos casos clínicos en los cuales eh, se veía cómo cuando otra persona actúa mal, el individuo no puede evitar tener pensamientos que lo autodestruyan. Esto es algo muy extraño, pero es un patrón que se repite vez tras vez. Y concluimos la noche, el tema de anoche, mencionando que esto se debe a un error que hay en nuestro espíritu, en nuestra mente. No lo identificamos, no le no hablamos acerca de él, concluimos ahí simplemente. Y por esta razón yo quiero en esta noche preguntar que si, sobre todo si está el pastor allí o también a toda la audiencia, proponer que en lugar de abordar el tema de estrés, ansiedad y depresión, que era el tema que estaba colocado para mañana, que podamos ahondar sobre el error del espíritu humano que nos lleva a enfermarnos. Creo que va a ser útil y en todo caso podemos dejar estrés, ansiedad, depresión para otro momento, pero así cerramos y le damos un cierre al tema de ayer que quedó allí un poquito inconcluso. Bien, entonces probablemente mañana cambiemos un poquito la temática y continuemos hablando acerca del error que nos lleva a enfermarnos, ¿no? Venimos mencionando a lo largo de toda esta semana, en primer lugar, la importancia de entender la naturaleza del ser humano. Hemos analizado cómo Dios creó al ser humano a partir de dos elementos, con un cuerpo y un espíritu que unidos conforman el alma. Y analizábamos también que cada uno de esos componentes, tanto el cuerpo como el espíritu, han sido creados, diseñados por Dios con necesidades. Eh, y ahora necesitamos entender un poquito o poner un eslabón que va a unir las necesidades que vimos el primer día con el tema de hoy. Voy entonces a compartir pantalla. Sí, Ahora se ve en pantalla completa, ¿sí? sí, Ok, muy ahí bien. está. Bueno, muy bien. Sí, ¿alguien estaba diciéndome algo? ¿No? Ok. Bien. Habíamos, habíamos hablado acerca de las necesidades que Dios ha colocado. Hablamos de las necesidades que tiene nuestro cuerpo y verán que yo coloqué allí la sigla adelante, pero no coloqué la última E, que es de esperanza y confianza en Dios, según el acrónimo que clásicamente utilizamos, Solo coloqué agua, descanso, ejercicio, luz del sol, aire,
nutrición, temperancia, agregué temperatura porque también es una necesidad de nuestro cuerpo, pero no coloqué esperanza. A esta altura, ya saben que no fue una omisión, no fue un error, sino que la esperanza no es una necesidad del cuerpo, por eso no la puse en esta lista, es una necesidad del espíritu, eh, por eso la colocamos en la otra lista o en el diamante. Ahora, habíamos analizado también que estas necesidades deben ser suplidas dentro de un marco que, que constituyen una ley o leyes, ¿sí? Tú no puedes exponerte al sol en horas pico durante 2 horas seguidas y pretender estar sano. Si te excedes, te sales de ese marco, de esa ruta que establecen las leyes, vas a enfermar y cuanto más te alejes, va a sobrevenir la muerte finalmente, ¿sí? No puedes no dormir y privar a tu organismo del descanso necesario y pretender estar sano. Las leyes de la salud establecen que necesitamos descansar, dormir durante unas 7 u 8 horas por día, que necesitamos tomar luz del sol en forma directa, en contacto directo con la piel, entre unos 15-20 minutos por día. Y así, cada una de las necesidades que Dios ha creado en nosotros está regida o debe ser suplida dentro de una ley. Y las leyes se cumplen, nos guste o no nos guste, las leyes establecidas por Dios se cumplen y no podemos salirnos de ellas, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con nuestras necesidades espirituales? ¿Qué pasa con la gran necesidad espiritual del ser humano, la necesidad del amor? ¿Existe alguna ley que rija el modo de suplirla? ¿O cómo entonces se suple esa necesidad de amor que tenemos? Este va a ser nuestro tema de hoy y eh, antes de continuar, creo que sí, sí, antes de continuar, eh, me gustaría que escuchemos, creo que puedo decir que nos deleitemos con esta música. Presten atención y luego vamos a comentarla un poquito. Aquellos que sean muy sensibles a los sonidos, les pido que bajen un poquito el volumen porque mi computadora está conectada a mi micrófono que está al máximo porque yo estoy con problemas de voz hoy. Em, entonces puede que la música suene demasiado fuerte. Pero vamos a escuchar unos pocos segundos de esta bonita música. Bien, darían ganas de seguir escuchando, ¿verdad? Sí, muy Eh, bonita. a mí me encanta. ¿Saben por qué traje esta ilustración? ¿Vieron cómo estaba o en qué consistía el instrumento que estaba tocando este hombre? ¿Qué eran? Eran copas, ¿verdad?
de distinto tamaño y cada copa contiene una determinada cantidad de agua, ¿sí? Mm. Cada copa tiene una necesidad de una determinada cantidad de agua. ¿Cómo creen que se escucharía esta música si una sola de las copitas, o todas, o pongamos el caso de una sola de las copas, tuviera un poquitito menos de agua del que debiera tener? Bueno, la música saldría muy fea, muy desafinada. Y si todas las copas no tienen la cantidad suficiente de agua que deben tener, pues eso sería un ruido tremendo más que una bonita música, ¿sí? Me gusta esta ilustración porque me gusta esta ilustración porque eh, me hace pensar que las copas somos las personas. Podemos ser los miembros de iglesia, podemos ser los miembros de una familia, pero si cada individuo en su ambiente donde se desempeñe tiene sus necesidades espirituales correctamente satisfechas, la música va a ser armoniosa. Pero cuando las necesidades espirituales no están satisfechas, va a sobrevenir mucha dificultad y mucha desarmonía en nuestras relaciones. ¿Sí se sigue escuchando bien? El, Sí, el señor, audio, tiene bendita. el audio sigue bien. Bien, bien. ¿Quién suple mis necesidades? Hablamos de esto la primera noche, pero muy de pasadita. Ahora vamos a adentrarnos un poquito más. Eh, y hablamos específicamente de las necesidades espirituales en este momento, ¿sí? Cuando yo presento a mis pacientes la realidad de que tienen necesidades espirituales o necesidad espiritual en singular, y les pregunto, ¿quién suple su necesidad de amor? Recuerdo específicamente una abuelita, una señora mayor ya que tenía muchos nietos. Y le pregunté y le dije, señora, ¿y su necesidad de amor cómo se ve suplida? Oh, doctora, yo tengo 15 nietos que son maravillosos. eh, Todos los días vienen a visitarme. Un día viene uno, otro día viene otro, el otro día viene el otro. A veces vienen muchos juntos. Y cuando vienen los más pequeñitos, me traen cartitas que me dicen, te quiero mucho, abuelita, y me las pegan con un imán en la heladera. Cuando viene mi nieto más grande, eh, me corta el pasto y me poda los árboles y atiende mi jardín. Y cuando viene el otro, yo estoy eh, rodeada del amor de mis nietos. Bonito, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué creen que fue la siguiente pregunta que yo le hice a mi paciente abuelita? Le hice esta pregunta. El amor que los demás nos dan, el buen trato, el afecto, las cartitas de amor y de cariño, el respeto, ¿a quién le sirve? Bueno, esta ancianita pensaba que le sirve a ella, ¿sí? Y el pensar de ella no difiere del pensar de toda la gente, o al menos de toda la gente que ignora la ley de Dios. Ya vamos a ver por qué y cómo es el diseño de Dios, pero la realidad es que el amor que otros den no me sirve a mí. El amor que alguien da solo le sirve a esa persona que lo da. Nunca mi necesidad de amor
o mis necesidades espirituales van a quedar satisfechas por aquello que hace otra persona. Y recordemos que para que nuestro cuerpo esté sano, necesita recibir una corriente eléctrica apropiada, además de recibir sustancias químicas, alimentos apropiados, ¿verdad? Pero más importante aún es recibir corriente eléctrica apropiada, y esa corriente eléctrica viene de lo que pensamos, y lo que pensamos está en relación directa con cómo están suplidas nuestras necesidades espirituales o no. Por eso este tema forma el núcleo o forma la base para los temas de salud. Entonces, el modo como estén suplidas mis necesidades espirituales va a determinar en definitiva mi salud o mi enfermedad. Pero no me sirve a los efectos de mi salud ni de ningún otro efecto lo que hagan los demás, sino que solo me sirve lo que haga yo, porque este es el diseño de Dios. Dios nos diseñó de modo tal que la acción del propio individuo satisface su necesidad. Vamos a tomar el ejemplo del alimento. Cuando yo tengo apetito, ¿quién tiene que realizar la acción de comer para que mi apetito quede satisfecha? Yo y solo yo, ¿verdad? A Ajá. nadie le gustaría que otro le dé de comer cuando tenga hambre. Creo que a todos nos gusta, eh, ya desde niños, desde apenas un niño comienza a hablar, lo primero que dice es, o bueno, una de las primeras frases que dicen los niños es, yo solito. ¿La han escuchado? ¿Han tenido niños o hijos o nietos o sobrinos? Es muy interesante la etapa del yo solito de los niños, ¿sí? Eh, nos gusta comer solos, nos gusta hacer las cosas solos, que nadie tenga que suplir mi necesidad, yo solo tengo que hacerlo. Yo solo, y gracias a Dios, yo sola tengo que respirar. Imagínense que mi necesidad de aire eh, fuera suplida por lo que hace otra persona. Correría riesgo de vida permanentemente, ¿no? Porque si de pronto la otra persona se olvida de eh, inyectarme aire, yo estaría en riesgo de vida. Pero cada individuo tiene una acción que realizar para suplir su propia necesidad. ¿Les gusta el diseño de Dios? A mí me encanta, insisto. Yo prefiero comer sola, respirar sola, a ir sola al baño. Ahora, esto que es tan obvio a nivel físico, a nivel espiritual nos resulta tan difícil de entender, porque pensamos, así como la abuelita de mi ejemplo al comienzo, que lo que hacen los demás va a suplir mi necesidad. No solo la abuelita. ¿Recuerdan el primer ejemplo que di? Esta señora que, el primer día, esta señora que cuyos hijos fueron asesinados en el Día de la Madre, ¿sí? Eh, ella interpretaba que la acción de, del hombre que mató a sus hijos le restaba, le quitaba justicia, ¿sí? Permanentemente pensamos que son los demás los que tienen que suplir nuestras necesidades. Y yo doy gracias a Dios por su ley, porque la ley nos muestra que aquí estamos equivocados, que tenemos que corregir nuestra manera de pensar al respecto. Por supuesto, para que mis necesidades, tanto las físicas como las espirituales, queden suplidas, se requiere que yo pueda tener a disposición aquello que necesito, ¿sí? Y no hay problema con esto, pues
Dios ha colocado todo lo que necesitamos a nuestra disposición. Tenemos en la naturaleza suficiente cantidad de agua, suficiente cantidad de plantas, tenemos sol, tenemos todo lo que necesitamos, Dios lo ha colocado para que nuestras necesidades físicas queden satisfechas y también las espirituales. Entonces, lo que necesitamos ha sido colocado por fuera de nosotros y se requiere la acción del individuo para incorporar aquello que necesitamos. ¿Sí? Bien. ¿Qué es necesario? ¿Qué es necesario hacer para que nuestra necesidad de amor, nuestra necesidad espiritual quede satisfecha? Hay un, em, hay un estudio de la Universidad de Harvard, un estudio muy importante. No, no doy mucha importancia a la gran mayoría de los estudios científicos porque solo muestran lo que quieren mostrar y dejan sin mostrar lo que es más importante a veces. Pero este estudio es serio y se llevó a cabo con estudiantes de la universidad. No, perdón, sí, los estudiantes de la universidad lo llevaron a cabo, pero tomaron un muestreo de la población muy importante. Eh, si no recuerdo mal, eran algo de 800 personas, 800 jóvenes, ¿no? Y tomaron jóvenes de clase social alta y jóvenes de los suburbios, de las zonas, clases sociales más bajas. Y los han estudiado a esos jóvenes con todos los métodos de que los americanos disponen, laboratorio, cuantos estudios de imágenes, test psicológicos, todo lo que sea factible de establecer un diagnóstico, se le ha aplicado a este grupo de gente. Muchos de ellos ya han fallecido, pero continúan estudiando a sus hijos y en algunos casos a sus nietos. Em, y con cierta periodicidad publican resultados acerca de este estudio. Hace unos años atrás publicaron uno de los resultados. Recording in progress. ¿Saben qué decía este resultado, esta publicación? Hablaba acerca del elemento más importante, el predictor más importante para salud o enfermedad. Si a nosotros nos preguntaran cuál es el predictor más importante que va a garantizar, o el mejor predictor, lo que mejor nos va a predecir que una persona va a tener buena salud. Bueno, podríamos decir la genética, podríamos decir su estilo de vida, podríamos mencionar el acceso que tenga, la facilidad que tenga para acceder a um, a los servicios médicos. Podríamos pensar cuántas cosas podríamos pensar, ¿no? Si fuman, si no fuman, si la clase social, si están en una clase social alta o baja, muchos factores y todos ellos fueron estudiados, o muchos de ellos. Pero ¿cuál fue el mejor predictor en cuanto a salud o enfermedad? Lo que mejor predecía si un joven o si uno de esos jóvenes que estudiaron iba a tener buena salud o mala salud era el tipo de relaciones interpersonales que tenía con su entorno. Vale decir, cómo se llevaba con la gente que lo rodeaba, sea su familia, sus compañeros de estudio, sus compañeros de trabajo, ¿sí? Las relaciones interpersonales eran el mayor predictor de salud o enfermedad. Y esto no nos sorprende en absoluto. ¿Por qué? Porque
la mayor necesidad del ser humano es el amor, y el amor solo puede experimentarse a través de las relaciones interpersonales. Yo no puedo experimentar amor si vivo en una isla, separado del resto del mundo. Necesito relacionarme. Entonces, es realmente importante el modo como nos relacionamos con las personas para determinar nuestra salud o enfermedad. Eh, Esto ya lo hemos mencionado. Ahora bien, vamos a hacer una pequeña prueba. No, aquí no podemos hacerla porque estamos por Zoom. Esta pequeña prueba me gusta hacerla cuando estamos en un auditorio donde podemos vernos cara a cara. Pero estos em, cuatro, estas cuatro frases que yo coloqué y las ven ustedes allí en pantalla, em, son las posibles respuestas a una pregunta. La pregunta es, ¿cómo deben funcionar las relaciones interpersonales para que sean saludables? Y allí tenemos cuatro opciones. La opción número 1 es solo dar, la opción número 2, solo recibir, la número 3, dar y recibir, y la opción número 4, ninguna es correcta. ¿Sí? Ahí tenemos dos circulitos, uno simboliza yo y otro tú, cómo es el modo de relacionarnos entre tú y yo, o entre una persona y otra. Aquí no podemos hacerlo porque estamos eh, en una exposición virtual, pero estoy casi segura que si estuviéramos frente a frente y yo pidiera que levantaran la mano, ¿cuántos eh, creen que la respuesta correcta es la número 1? ¿Cuántos creen que la respuesta correcta es la número 2? ¿Cuánto es la número 3 y cuánto es la número 4? La gran mayoría de ustedes levantaría la mano expresando que la respuesta número 3 es la correcta, ¿verdad? Dar y recibir. La uno también. Porque algunos dicen la 1, sí, mucha gente opina que es la 1. Vamos a ver si esto es así, pero la gran mayoría piensa que es la 3 y voy a explicar un poquito acerca de la 3 y solito cuando dé la respuesta correcta vamos a entender también la número 1. Es decir, en nuestra mente pensamos y en realidad actuamos así, creyendo que eh, eh, las relaciones se conforman en dar y recibir, dar para recibir entre una persona y otra. No quiero explayarme mucho eh, con ejemplos clínicos, pero se me viene a la mente una paciente que tuve hace varios años atrás. Una mujer en ese momento tenía como unos 38 años, no llegaba a los 40, 38, 39. Y ella me contaba, me decía lo siguiente. Em, yo me fui de mi casa muy jovencita, a los 18 años, me enamoré de este hombre y me fui de casa queriendo huir de mis padres porque mis padres siempre me reglaban todo lo que tenía que hacer y a dónde tenía que ir. Entonces, para liberarme de mis padres, me casé joven con este hombre. No recuerdo si se habían casado o se habían juntado, pero se fue a vivir con esta persona. Dice, y vivimos y fue muy lindo los primeros meses, pero al poco tiempo comenzaron los problemas y yo trabajé durante años durísimo a la par de él. Esta persona era un empresario muy importante, tenía una empresa, tenía muchas empresas en realidad, tenía mucho dinero. Dice, y yo trabajé durísimo a la par de él, me levantaba de madrugada
tenía que meter mis manos en agua fría y trabajar y lavar la lana de los conejos para poder venderla, pero este era un trabajo que tenía que hacer manualmente y hasta el día de hoy me decía, tengo las manos con artrosis por este trabajo duro que tenía que hacer en pleno invierno, con frío. Y después que esta empresa salió adelante, empezamos la otra y yo también lo ayudé y en la otra, bueno, y siguió la historia. Em, Su consulta, el motivo de consulta era que ahora él la estaba dejando o abandonando por otra más joven. Y hubo muchas cosas entre medio, claro está, muy duras, algunas de hasta de escuchar. Este hombre nunca había querido que la señora tenga hijos. Y ahora recuerdo bien el caso, no estaban casados, él no se quería casar con ella porque no quería que ella heredara su pequeña fortuna cuando él falleciera. Y él tenía hijos con otra mujer, pero con ella no quería tener hijos porque no quería que otros hijos, hijos de otra mujer, heredaran también su pequeña fortuna. Se la quería dejar solo al hijo de su primera esposa. Bueno, esta fue la cosa menos fea que hizo. Hubo muchas otras muy feas. Y entonces en esta, en este no querer que esta señora tenga hijos, eh, cuando una vez ella queda embarazada, él la obliga a abortar el embarazo. Y lo que ocurre allí durante ese aborto fue tremendo. Pero la señora termina con una reflexión, o no sé si termina, pero a lo largo de su consulta hace la siguiente reflexión. Me dice, doctora, le di los mejores años de mi vida para que ahora me pague de esta forma, yéndose con otra. ¿Sí? Le di los mejores años de mi vida, toda mi energía de joven, para que para ahora recibir esto, o para que ahora me pague de esta manera. Pueden ponerse en los zapatos de esta señora, pueden comprender, o sí, creo que ninguno nos gustaría estar allí, ¿verdad? Porque así es como entendemos, con el error de nuestra mente, el error del que hablábamos ayer, que todavía no lo hemos desentrañado, pero el error de nuestra mente nos lleva a entender que si damos, es justo que recibamos. Si te doy algo, el sentido de justicia hace que tenga yo también que recibir. Y así nos manejamos. Si nos ponemos a, alguien, mientras yo hacía las preguntas o planteaba las respuestas de este ejercicio de multiple choice, alguien dijo, la respuesta correcta es la número 1, que decía solo dar. Eh, Detengámonos un momento, los invito a que nos detengamos un momento y pensemos en nuestras relaciones, las personas con las que nos relacionamos, los más cercanos, nuestro esposo o esposa, novio o novia, nuestros hijos, nuestros padres. ¿Cuántas de nuestras relaciones son solo para dar? Y y si hacemos un análisis profundo y auténtico de nuestro corazón, nos vamos a chasquear con nosotros mismos, porque aún en la relación padre e hijos está siempre el dar para recibir. Em, Recuerdo otro paciente que me decía, yo a mis hijas las eduqué de la siguiente forma. ¿Ustedes quieren? Yo también quiero. ¿Ustedes quieren tener zapatillas nuevas? Yo quiero un buen boletín. ¿Ustedes quieren tener una bicicleta? Yo quiero que el jardín de casa esté siempre limpio. Y así había educado a sus hijas, ¿sí? En el, tú quieres, yo también quiero, te doy, pero necesito recibir.
Y esto parece lógico y justo, ¿verdad? Veamos esta otra diapositiva que nos ayuda un poquito a entrarnos más en el tema. Decíamos que el ser humano tiene necesidades básicas, ¿sí? El oxígeno es una de ellas, el agua es otra de ellas, el alimento también. Y decíamos que el amor también es una necesidad básica. Las tres primeras son necesidades físicas y la última es una necesidad espiritual. ¿Podemos crear, los seres humanos, podemos crear nuestras necesidades? ¿Podemos crear el oxígeno? No. ¿Cómo satisfacemos nuestra necesidad de oxígeno? Bueno, siempre y cuando esté a disposición y no estemos en algún lugar donde no haya oxígeno, simplemente inhalamos y exhalamos. Tomamos para dar. ¿Cuál es la fuente de nuestra necesidad de oxígeno? El aire que se encuentra abundantemente en la naturaleza. El agua, la fuente, la animación nos quedó aquí medio mal, pero el agua la podemos crear, no la podemos crear. ¿Cuál es el método de satisfacer nuestra necesidad de agua? Tenemos que tomar y luego que hemos tomado agua no podemos retenerla, tenemos que ir al baño, ¿verdad? Y la fuente del agua que necesitamos está en un pozo de agua o en un río, o sí, en un pozo o en un río. El alimento no lo podemos crear, lo tenemos que tomar y también tenemos que dar luego de haberlo tomado. Y la fuente del alimento está en la tierra, porque allí en la tierra produce todo aquello que necesitamos para alimentarnos. ¿Qué pasa con la necesidad de amor? Nosotros creemos que el modo de satisfacer nuestra necesidad de amor, ¿recuerdan la viejecita que mencionaba al comienzo, la abuelita, mi paciente mayor? Mis Ajá. nietitos me llenan de amor, ¿sí? Mis nietos me llenan de amor. Por supuesto, ella les daba amor a ellos, pero también para recibir. Si yo doy para recibir, ¿qué significa? ¿Que yo puedo crear eso que di? Cuando se trata del oxígeno, del agua, del alimento o del alimento, claramente nos damos cuenta que no podemos crear nuestro oxígeno, ni nuestro agua, ni nuestro alimento. Pero cuando se trata de nuestra necesidad espiritual, cuando se trata del amor, ahí sí creemos que podemos crearlo o que está dentro nuestro. Todos los libros de autoayuda que circulan, o la gran mayoría de ellos, nos dicen que tienes que buscar dentro tuyo porque allí vas a encontrar lo que necesitas, entre ellos el amor, ¿sí? Como si tuviéramos una fábrica de amor adentro nuestro. Y el ser humano cree en el error de su mente que no se necesita una fuente de amor. No hay necesidad de tener una fuente. Está adentro tuyo, tú lo das para recibir, pero es como si tuvieras una fuente. O a eso nos lleva, así nos lleva a pensar el error que tenemos en nuestra mente, que lo vamos a analizar más en profundidad el día de mañana o la noche de mañana. Volvamos entonces a esta diapositiva. ¿Sí? Decíamos que entendemos o nos parecería justo que el modo de relacionarnos sea dar para recibir. Vamos a ver si esto es cierto o no. Vamos a analizar si este dar para recibir es una forma de decir la reciprocidad, si es verdadera o es falsa. Decía yo al comienzo de la charla de hoy que por el modo como Dios nos ha creado, a nadie le sirve que otra persona lo ame, lo respete o que lo que la otra persona haga va a suplir mi necesidad. Eso no es así. Hay quienes piensan que es así y y lo enseñan así, pero necesitamos entender la verdad a la luz de la ley de Dios. Pensemos en el caso de Judas.
¿Amaba Jesús a Judas? No nos cabe duda que lo amaba profundamente. ¿Podía alguien amar a Judas más de lo que lo amaba Jesús? No, sin duda No, que no. ¿Lo amaba Jesús a Judas con un amor egoísta o con un amor altruista? Sin duda Jesús estaba más interesado en el bien de Judas que en el de sí mismo. Jesús amaba con un amor altruista. ¿De cuánto le sirvió a Judas tener al lado de él durante 3 años y medio el amor directo de Jesús? No le sirvió de nada, porque Judas fue y se ahorcó. ¿Cuál fue el problema de Judas? ¿No haber recibido el amor de Jesús? O sea, que Jesús no lo amara a él. No. El problema de Judas fue que Judas no pudo él amar a Jesús. Y el mismo caso se da con Lucifer. Dios nos creó de modo tal, y esto tiene que ver con la naturaleza del ser humano. ¿Recuerdan el ancla del primer día? El estudio de la naturaleza del hombre, del tema del sábado y del testimonio de Jesús van a ser el ancla que nos prevengan de los problemas, de los peligros de esta época y que cada vez son más grandes. Dios nos creó, la naturaleza del hombre es tal que cada uno debe proveer para sus propias necesidades o tiene, no proveer, no es la acción, allí he colocado mal la palabra no es proveer, sino que cada uno debe realizar una acción. La provisión la hace Dios, pero yo tengo que hacer una acción para suplir mi necesidad, tanto las físicas como las espirituales. Esto funciona así desde el útero, desde antes que nazca un bebé. Cuando el bebé está en formación dentro del útero materno, muchos piensan que la mamá alimenta al bebé. Bueno, esto no es verdad. La mamá o los alimentos o los nutrientes que la mamá ingiere son depositados en la placenta de la mamá, pero es la arteria y la vena umbilical del bebé, es el cordoncito umbilical del bebé el que se extiende y se ancla en la placenta de la mamá y extrae de allí todo aquello que necesita para nutrirse. El propio bebé en el útero, él mismo suple sus necesidades a través de su cordoncito umbilical. Y en este ejemplo, eh, suelo mencionar este hecho y suena gracioso o difícil de creer para algunas personas, pero es así como funciona. ¿Qué sucede cuando una mamá que está embarazada bebe alcohol? Bueno, el bebé se emborracha. Y ahora la pregunta es, ¿quién emborracha al bebé? Pareciera que fue la mamá, ¿no? Sin embargo, por la ley y entendiendo la fisiología y cómo opera la ley, el bebé se emborracha a sí mismo porque es el cordón del bebé que va hasta la placenta a absorberlo al alcohol. El bebé se emborracha a sí mismo. Uno diría, ¿no? Pero ¿cómo si es un bebé o un feto? Bueno, eh, aquí está la situación. No, no tiene opción de no alimentarse. El feto tiene que alimentarse. No puede elegir no alimentarse. Y lo único que tiene a disposición es aquello que la mamá le da. Una vez que el parto se ha producido y el bebé está afuera y ya es más grande, sí ya puede elegir qué tomar o no. El bebé se emborrachó a sí mismo. eh, no es responsable de haberse emborrachado, pero sin embargo, sigue siendo él mismo, es su propia acción la que le causó el daño. Esto mismo ocurre con los seres humanos.
Cada uno, ¿no? Es nuestra función de cada uno suplir nuestra necesidad, siempre y cuando sea colocada a nuestra disposición, ¿sí? Si entendemos que el dar para recibir es el modo correcto de relacionarnos, pues nos volvemos dependientes, porque nuestras necesidades, decíamos, no son una elección. Yo no puedo elegir no alimentarme, yo no puedo elegir no respirar. O sea, puedo elegirlo durante unos pocos segundos, pero después voy a tener que respirar sí o sí. Nuestras necesidades tenemos que suplirlas sí o sí. Y si otra persona va a ser la fuente de aquello que yo necesito, necesariamente me voy a hacer dependiente barra esclava de esa persona. ¿Cuántas mujeres escucho que me cuentan sus historias y me dicen, ni yo puedo creer lo que hice con fulano de tal? Llegué hasta a hacer cosas que nunca me hubiera imaginado que iba a hacer por solo recibir unas migajas de amor. Pobres mujeres que piensan que van a encontrar amor en el hombre, pero por pensar así han llegado a ser dependientes y esclavas de aquellas personas que ellas creen que le van a dar una migaja de amor. El amor jamás puede divorciarse de la libertad, ¿sí? En el momento que pensamos que otra persona es mi fuente de amor o que yo voy a encontrar en mis nietos ese cariño que necesito, o en mi novio o en mi novia o en mis hijos, eso que tanto anhelo, que es ese amor, esa necesidad que Dios colocó en nosotros, y pienso que la voy a encontrar en mis nietos o mis hijos, eh, no voy a poder darles libertad, ¿sí? Porque la necesidad hace que los quiera tener para mí. Los quiero y para mí. Esta es la base de los celos, ¿sí? Te quiero tanto que te quiero solo, te quiero entre comillas, tanto que te quiero solo para mí y no te puedo dejar partir porque te necesito. Y entonces vienen los celos y no vayas a mirar a otro, no vayas a mirar siquiera a otra persona. No podemos dar libertad. Entonces, aquel que no es el amor, entre comillas, que no puede dar libertad, no es auténtico amor, porque el amor y la libertad no pueden divorciarse. Vayamos a ver lo que nos dice la Biblia. La Biblia nos, o Dios y los autores bíblicos en distintos lugares nos dicen que debemos amar. Amar al prójimo, amar a los padres, amar al enemigo, pero no hay ni un solo versículo en la Biblia que nos diga que yo necesito ser amado por mi prójimo. El creer que puedo dar amor para recibir amor se origina en la idea engañosa de que yo tengo algo para dar de mí mismo, ¿sí? Que yo tengo mi propia fábrica de amor adentro mío. La falsa idea de que puedo dar antes de haber tomado algo. Ya vamos a ahondar más en ese concepto. Ya nos vamos introduciendo en la ley de la vida. La idea de dar para recibir es contraria a la ley fundamental de la naturaleza, es contraria a la ley de la vida, es más, dar para recibir es la ley de la muerte. Jeremías capítulo 2, versículo 13, Dios habla y dice, dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ya vamos a volver sobre ese versículo al terminar. Entonces, el diseño de Dios, la forma como funciona la naturaleza humana. Hay alguien que está teniendo su micrófono activado, por favor. ¿Alguien tiene el micrófono activado? Vamos a silenciarlo. Muchas gracias.
Entonces, la naturaleza humana, el diseño de Dios de la naturaleza humana es que la acción de cada individuo suple su propia necesidad. ¿Significa esto que debo amarme a mí mismo? Cuando, ¿saben? No hace mucho que yo incorporé en estas diapositivas esta pregunta, porque, toda, porque me di cuenta que toda vez que yo decía la acción de cada individuo suple su necesidad, sin que yo lo haya dicho, toda la gente interpretaba o mucha gente interpretaba, entonces tengo que amarme a mí mismo, porque esa es mi protección, ¿no es cierto? Yo me amo a mí mismo. Interpretación, dije, tengo que hacer una diapositiva que muestre y enseñe claramente que esto no es así. Esto es contrario a la ley de Dios. Según el diseño de Dios, según las leyes que gobiernan la naturaleza humana, es imposible hacer nada para mí mismo, ni siquiera amarme a mí mismo. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Estamos hablando entonces de la ley de la vida. ¿A qué nos referimos con la ley de la vida? Es una ley natural. ¿Qué diferencia hay entre una ley natural y las leyes dictadas por los legisladores? Las leyes naturales no cambian. Las leyes que dictan los legisladores cambian de un día para el otro. En nuestro país, hace unos años atrás, fumar marihuana era ilegal. Las leyes cambiaron, las leyes dictadas por legisladores cambiaron y hoy en día fumar marihuana no es ilegal en nuestro país, es legal, pero los legisladores jamás podrán dictaminar o legislar que la marihuana sea saludable. ¿Sí? La ley natural que dice que la marihuana no es algo saludable no cambia, no importa qué legislador haya de turno. La ley de la vida tiene dos pilares básicos, dos fundamentos. Es muy simple. El primer pilar nos dice que nada existe ni funciona por sí mismo. Detengámonos un momento allí donde estamos. Miren a su alrededor. Echen un vistazo. Miren qué tienen a su alrededor. No sé qué tienen ustedes. Yo aquí tengo un velador, un teléfono celular, una botella de agua, un libro, una lapicera. Algo de todo esto que está a mi alrededor existe por sí mismo, o cada una de las cosas que me rodea tiene un creador, un diseñador. Ajá. Creo que van a estar de acuerdo con que cada cosa que existe y que funciona no existe ni funciona por sí mismo, porque todo tiene un creador. Y el ser humano no escapa a esta regla. El ser humano no existe por sí mismo, tiene un creador y no funciona por sí mismo. El ser humano tiene un creador que lo sustenta permanentemente y le permite funcionar. Este es el primer pilar. ¿Y cuál será el segundo? Es casi el mismo, cambia una sola palabrita, la que ven subrayada allí. El segundo pilar de la ley de la vida o la ley fundamental de la naturaleza es que nada existe ni funciona para sí mismo. ¿Y esto por qué será así? Bueno, pues porque el que creó todo lo que existe no vive para sí mismo. Nuestro Dios es un Dios altruista, libre completamente. No hay una mancha, un tinte de egoísmo en Dios. Todo lo que Dios hace es para el bien de sus criaturas creadas. Nada lo hace para sí mismo. Por lo tanto, todas las cosas que han sido creadas, y sobre todo el ser humano que ha sido creado a imagen de Dios, tiene que funcionar de la misma manera como funciona Dios. No para sí mismo, ¿sí? Entonces, nada existe ni funciona por sí mismo y nada existe ni funciona para sí mismo. Simple, ¿verdad? Dos
dos pilares básicos. Por lo tanto, de estos dos pilares básicos se deriva que todo lo que existe y todo lo que funciona debe tomar para dar. Porque si no existo por mí mismo y no funciono por mí mismo, tengo que tomar aquello que necesito para funcionar. Primero tengo que tomar, porque no lo tengo en mí mismo, aquello que necesito, y luego tengo que dar, porque no funciono para mí mismo, sino que funciono para un servicio, para dar un servicio a los demás. ¿Sí? Tomar para dar. Este es, en resumen, la ley que rige todo en la naturaleza y la que debe regir nuestras relaciones interpersonales. Vamos a volver un poquitito a nuestro acertijo, el multiple choice. Aquí lo teníamos, ¿sí? El funcionamiento de las relaciones interpersonales, solo dar, solo recibir, dar y recibir, ninguna es correcta. La respuesta correcta es la número 4, ninguna es correcta, porque es necesario para que nuestras relaciones sean saludables, tomar para dar, así como lo veíamos con las sustancias o las necesidades físicas de oxígeno, de agua, de alimento, necesitamos tomar para dar. Lo mismo ocurre con el amor, con las necesidades espirituales. Necesitamos tomar para dar. Ahora bien, ¿cuál será la fuente de donde podemos tomar? Dios. Vamos a ver que todo en la naturaleza funciona tomando para dar. Aquí vemos el ciclo del agua, ¿sí? Los ríos toman el agua del deshielo de las montañas, pero ¿se quedan el agua los ríos o no? Se la tienen que entregar al océano. El océano toma el agua de los ríos, pero el océano no se queda con el agua que toma de los ríos, la entrega, la da a las nubes a través de la evaporación. Las nubes toman el agua de los océanos a través de la evaporación, la condensan y se la dan nuevamente a las montañas y a la tierra en la forma de precipitación, de lluvias o de nieve. Y así todo funciona en un circuito donde cada elemento toma, pero aquello que toma no se lo queda para sí mismo, sino que lo toma para dar. Tenemos el ejemplo del sistema circulatorio, que también funciona en un circuito. Imagínense si el corazón quisiera bombear sangre sin antes haberla tomado. ¿Qué pasaría? ¿Cuánto funcionaría en nuestro organismo? Al poco tiempo estaríamos muertos, porque no es posible dar sin antes haber tomado, ¿sí? Las, la sangre oxigenada que llega del pulmón pasa al corazón y allí se completa todo el circuito. No voy a analizarlo ahora porque hasta yo estoy un poco olvidada de cómo funcionaba, pero todo toma para dar. Esta es la ley de la vida para el ser humano. El ser humano es un canal que debe tomar para dar. Es decir, tiene que haber una fuente. El ser humano realiza estas dos acciones de tomar de la fuente, pero tiene que dar a un objetivo. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde somos dependientes? ¿De aquel de quien tomamos el amor o aquel a quien le damos el amor? ¿Dónde está nuestra dependencia? Ahora vamos a verlo. La ley de Dios, la ley de la vida nos establece que la fuente, el lugar de donde tomamos la entrada es exclusiva, es excluyente. Solo puede haber una y solo una fuente. La salida, aquel a quien damos, es incluyente. Allí podemos dar a todas las personas que querramos. Podemos dar en el medio del desierto o podemos dar al océano. Cuanto más demos, tanto más beneficiados vamos a ser. Pero lo que nos hace dependiente es
la entrada, la fuente, de dónde tomamos. Porque si nuestra fuente de amor se agota, ahí sí que vamos a sufrir. ¿Sí? Por eso la fuente tiene que ser permanente, eterna, de allí y gratuita. Allí podemos ir a beber todo lo que necesitamos. Y luego, aquellos a quienes le damos el amor, somos totalmente independientes. No importa si esa persona vive o no vive, si hoy me quiere o no me quiere, porque yo no dependo de esa persona como fuente, yo dependo del amor que viene de una fuente que nunca se acaba. A las personas les voy a dar sin importar, sin esperar recibir de ellos, porque mi fuente no proviene de un ser humano. La ley de la vida consiste en tomar para dar, tomar de una fuente, y la única fuente que puede proveer a nuestras necesidades espirituales, a nuestra gran necesidad de amor es Dios. Eso está de más decirlo, pero por las dudas, si alguien no se dio cuenta todavía, lo aclaro. Tomamos de Dios y damos a los hombres. Quería ilustrarlo con otra diapositiva, no era esta. Ay, no la tengo. Acá. Bueno, sí. Esta ley de la vida está también expresada, o digamos, los 10 mandamientos son una manera más de expresar esta misma gran ley de la vida que rige todo el universo. En la primera tabla de los 10 mandamientos queda bien en claro que Dios es la única fuente, que Dios y solo Dios es de quien debemos tomar, es excluyente. El cuarto mandamiento, el más importante de la primera tabla, nos indica, nos muestra claramente de quién debemos tomar. ¿Sí? Acuérdate del día sábado para santificarlo, porque en 6 días creó Dios, porque Dios es tu creador y solo de allí puedes tomar. Los otros 3 mandamientos nos dicen, no tomes de aquí, no tomes de aquí, no tomes de aquí. El cuarto mandamiento nos dice, toma solamente de aquí. ¿Mm? No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, no tomes de ninguna otra fuente, toma solamente de tu Creador. Y la segunda tabla rige el dar, y el dar es incluyente. ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre. Y luego nos dice, no dirás falso testimonio, no cometerás adulterio, no hurtarás, no robarás, etc. Hay una cita, no la tengo aquí, de la señora de White, que nos dice que en el quinto mandamiento, en el honra a tu padre y a tu madre, todos los seres del mundo están incluidos. La gran ley de la vida está expresada. Los 10 mandamientos son una expresión de la gran ley de la vida. Bueno, el orden se me ha alterado, pero hay una cita muy bonita. Está en varios lugares, pero esta la he tomado del libro La Educación, página 42, que dice, tanto las cosas del cielo como las de la tierra declaran que la gran ley de la vida es una ley de servicio. El Padre Infinito cuida la vida de toda cosa animada. Cristo vino a la tierra como el que sirve. Los ángeles son espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. La ley misma de servicio está impresa en todos los objetos de la naturaleza. Las aves del cielo, las bestias del campo, los árboles del bosque, las hojas, el pasto y las flores, el sol en los cielos y las estrellas de luz, todos tienen su ministerio. El agua, el océano, el río y el manantial, todos toman para dar. El deseado de toda la gente es en página 12, párrafo 2. Antes de alistarme para dar el tema esta noche, me quedé leyendo el primer capítulo del Deseado de toda la gente.
y sentía ganas de leer todo el capítulo, pero no podemos leerlo, solo no podemos leerlo todo. Escogí solamente el párrafo 2 de la página 12 que dice: pero más allá de todas las representaciones menores, contemplamos a Dios en Jesús. Mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Padre Dios consiste en dar. Cristo dijo: nada hago por mí mismo. Me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. En esas palabras se presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas, pero las tomó para darlas. Así también acontece en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de los seres creados. A través del Hijo amado fluye hacia todos la vida del Padre, a través de una marea de amor a la gran fuente de todo. Y así, a través de Cristo, se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Estamos ya en hora, por lo tanto vamos a ir resumiendo y terminando. ¿Qué sucede cuando un canal se obstruye? Pues sobreviene la enfermedad física o mental. ¿Cuántos canales necesitan obstruirse para que todo el circuito se obstruya? Uno solo. ¿El canal se obstruye por lo que tomo o por lo que doy? Claramente por lo que tomo. Y al entender esto, vamos a entender que para estar sanos, para tener una vida saludable, para que nuestro cuerpo y nuestro cerebro, y que forma parte de nuestro cuerpo, y nuestro espíritu esté sano, pero acá puse cada célula del organismo, para estar sana, requiere que yo sea capaz de amar a todas las personas, todo el tiempo, no importa lo que hagan. Si mi canal de amor se obstruye de modo tal que yo no soy capaz de amar a una sola persona por un ratito de tiempo, todo el canal se va a ver obstruido. Y esa corriente vital que fluye de nuestro Padre Dios se va a ver obstruida. El canal se va a obstruir y la enfermedad va a sobrevenir con consecuencia. Hace no mucho conversaba con una señora. Me impactó mucho porque tiene mi misma edad. Es más, hemos sido compañeras, aunque no cursando en los mismos estudios ni el mismo curso, pero éramos compañeras de institución en la época de estudiantes. Y ella me decía: Clidia, durante 32 años fui directora de salud y temperancia en la iglesia. Viajé por todos lados enseñando cómo vivir sanamente, dando cursos de cocina saludable, haciendo campañas de evangelismo y salud, enseñando casa por casa. 32 años siendo directora del Ministerio de Salud y Temperancia, para a los 54 venir a descubrir que tengo un cáncer en estadio 4. Le faltó a mi amiga conocimiento de las leyes que rigen las necesidades físicas, o le faltó el más importante, que rige las necesidades espirituales. Espirituales. No cabe duda, no cabe duda que le faltó lo más importante, le faltó entender la ley que rige nuestra necesidad de tomar amor de la única fuente que es nuestro Padre y dar
darlo a las personas independientemente de lo que ellos hagan. ¿Saben? Cuando nos enojamos con una persona, tomemos el caso del ejemplo que daba ayer, ¿no? El caso clínico de esta señora que tenía dolor de cabeza porque se había enterado de que su pareja le había sido infiel. Em, la reacción de ella y el dolor de cabeza y las emociones y los pensamientos que ella tenía, ¿de qué nos hablan? Que su novio o su pareja era su fuente de amor o era su objetivo. ¿Ella tomaba amor del novio o su novio estaba allí solamente para que ella le dé amor? Claramente su enfermedad demuestra que su novio era su fuente de amor y ella buscaba tomar amor de su novio. Porque en el momento en que se entera lo que él hace, se obstruye el canal. Ella deja de amarlo, ¿sí? Y cuando el canal se obstruye, todo el organismo se ve afectado. Qué bonita sería nuestra vida, qué bonita sería nuestra familia, qué bonita sería nuestra iglesia, si cuando alguien se equivoca y nos trata mal o nos es infiel o hace algo que está mal, pudiéramos decirle con toda libertad, no te preocupes, yo comprendo tu debilidad. Esto no va a quitar mi amor por ti. Mi amor proviene de Dios y yo seguiré amándote porque tú no eres mi fuente de amor. No necesito que tú me ames de vuelta. Qué distinta sería nuestra vida si conociéramos y aplicáramos la ley de la vida, la ley de amor de Dios, la ley del servicio por amor. El salmista decía en el Salmo, el salmista dice en el Salmo 119, 97, David, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuando yo era más joven, antes de entender la ley de Dios, antes de entender la ley de la vida, yo decía, ¿cómo puede ser? Pensaba, pensaba, ¿cómo puede ser esto? Pero no acerca del Salmo 119, porque de hecho el Salmo 19 nunca me lo aprendí de memoria. Pero sí, mi madre me enseñó desde muy niña el Salmo número 1, que dice, bienaventurado el varón que no tuvo en consejos de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y yo era pequeña y yo decía, ¿cómo puede ser que alguien se deleite de día y de noche y medite en los 10 mandamientos? Y una vez que te los aprendiste de memoria, ¿qué ya más podés meditar en eso? No me alcanzará la eternidad para agradecer a Dios por haber entendido un, un escalón más profundo acerca de su ley, por haber entendido esto que estoy compartiendo con ustedes. Y ahora sí, puedo decir junto con el salmista, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación, porque la gran ley de la vida, la del tomar para dar, y todo lo a las y todos los campos y las áreas y las acciones a las que se aplica, hacen que uno pueda meditar en ella día y noche y todo el día. Y el Señor le dijo a Moisés, y estas palabras que yo te mando hoy, y se estaba refiriendo a esa ley, las repetirás a tus hijos al entrar y al salir, y al levantarte y al acostarte, y andando por el camino, y cuando estés en tu casa, y las pondrás en los postes de tu casa, ¿sí? Realmente para que meditemos en ellas de día, todo el día y en todo lo que hagamos.
Vuelvo al texto de Jeremías, no recuerdo exactamente el texto, la ubicación, pero lo mencioné al comienzo, o lo puse en pantalla, donde Dios dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, o me abandonaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El agua en la Biblia es un símbolo del amor. Por lo tanto, podemos muy bien parafrasear este texto y decir, 2 males ha hecho mi pueblo. Y está hablando del pueblo de Dios, no está hablando de los incrédulos, no está hablando de los paganos, no está hablando de los, no sé, orientales, filosofías orientales, está hablando de mi pueblo. 2 males ha hecho mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de amor, y cavaron para sí cisternas rotas que no pueden retener amor. Cuánto en nuestras relaciones necesitamos volver a la ley de Dios. No buscar en seres humanos aquello que solamente debiéramos tomar de Dios. Anoche, en el momento de preguntas y respuestas, alguien me preguntaba acerca de una hermana que era líder en la iglesia, pero que tenía dificultades de relacionamiento con otros líderes de la iglesia porque no la apreciaban, no la valoraban, no admitían sus opiniones. Mi pregunta hoy para esa hermana, para la persona que hizo esta pregunta, pregúntele a esa hermana, querida hermana, ¿por qué para usted es importante lo que opinen o lo que digan o dejen de decir otros miembros de iglesia? Usted debe alimentarse solo de lo que Dios dice de usted, no de lo que los hermanos de iglesia dicen de usted. Usted debe tomar las palabras de Dios, no tomar las palabras de los seres humanos. Y usted debe alimentarse del amor que Dios les da, que Dios le da, no de lo que le dicen los correligionarios o sus hermanos de iglesia, ¿sí? Si entendiéramos la ley, no tendríamos problemas de relaciones, porque toda la necesidad de ser comprendidos la tomaríamos de Dios y no de los seres humanos, y ya no tendríamos más queja contra que el hermano fulano de tal no me comprende o que el pastor no me saludó. Si Dios me saluda todas las mañanas, ¿por qué me va a molestar que un hermano no me salude? Yo tomo la ley de Dios, tomo el saludo de Dios y saludo a mis hermanos. Lo tomo y lo doy. No necesito tomarlo de mis hermanos. Yo tomo la comprensión de Dios y doy comprensión y soy comprensivo para con mis hermanos. No necesito que mis hermanos me comprendan a mí. Queridos hermanos, me he extendido mucho más de lo que debía y aunque me encantaría seguir, pero el tiempo no nos permite. Terminamos aquí y es mi deseo, sincero y profundo, no solo mi deseo, es mi propósito de vida desde que conocí la ley de Dios, ayudar a las personas a que la conozcan y que la vivan y que la apliquen. Porque en verdad cuando uno la vive y la entiende y la aplica, uno llega a amar mucho la ley de Dios y ella se vuelve todo el día nuestra meditación. El Señor les bendiga y tengan un buen descanso en esta noche, si alguno ya se va a dormir, y nos veremos mañana, Dios mediante, a la misma hora. Oremos. Dios, gracias por la bendición que traes a nuestra vida, Señor, por esta semana que nos ha traído mucho conocimiento, que nos ha traído muchas bendiciones, Señor. Te pedimos especialmente por nuestra expositora, que sigas bendiciéndola, Señor, que tu Espíritu Santo la siga usando poderosamente como lo ha hecho hasta ahora, Señor, para poder seguir conociendo
todo esto que tú traes de su mano, Señor. Bendícenos ahora en el resto de esta noche, Señor, que podamos descansar, que podamos aplicar todo esto que hemos escuchado, Señor, y que nos podamos preparar para poder también seguir asistiendo a esta semana, Señor, y no solamente los que estamos aquí, sino poder invitar a más personas, amigos, familiares, poder compartir esta información con ellos. Te damos gracias por esto, Señor, y te pedimos que tu bendición siga estando sobre nosotros y sobre todo esto, toda esta semana, Señor, en la que estamos dedicados a aprender de salud. Gracias por todo lo que nos das en el santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.